Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos de la seguridad en Honduras y en la región centroamericana, los números que ahora mismo se están registrando de cara al cierre del año y sobre todo el espejo que tenemos, no solo Honduras, sino muchos países del mundo en las políticas de seguridad de el presidente Bukele en El Salvador. Nuestros invitados de hoy, los especialistas en temas de seguridad, la doctora Migdonia Yestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en El Salvador, el doctor Ricardo Sosa. A ambos les saludamos y gracias por su tiempo. Bueno, entramos en materia. ¿Por qué las políticas públicas en materia de seguridad a nivel de Honduras no terminan de convencernos, aun y cuando el índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes ha tenido una reducción, pues, que es imposible ocultar? Sin duda hay una violencia y criminalidad en el país que no se puede ocultar y que se van reduciendo esa violencia medido en la tasa de homicidios que estamos pasando de 34.5 por cada 100.000 habitantes a una proyección de tasa de 27 por cada 100.000 habitantes histórica porque desde el año 2005 que el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNA tiene registros es de 30.7 por cada 100.000 habitantes la tasa en el 2005 y es decir, hace 20 años tenemos una tasa de 30 y es la primera vez en este año que si las condiciones se mantienen vamos a tener una tasa de 27 por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué la gente no cree? Precisamente porque desconfía de las instituciones, porque hemos tenido tantos problemas que han sobrepasado la capacidad de las instituciones y del gobierno mismo. El tema de la desconfianza, el tema de la percepción. A pesar de la disminución de la violencia y la criminalidad, la gente sigue pensando que este es un país inseguro. Y eso lo establecen las diferentes encuestas de percepción de la inseguridad y violencia que se presentan en el país. Por ejemplo, en la última que el Observatorio Nacional de la Violencia y la UNA desarrolló, establece que el 89.9% de la población encuestada dice que este es un país inseguro y va a seguir estándolo en los próximos años, a pesar de las tasas de seguridad que van reduciéndose en el país. Pero aunque vayamos reduciendo, si nos comparamos con otros países, Honduras ocupa el segundo lugar de país más violento en Latinoamérica y el primer lugar lo está ocupando Ecuador. Y en Centroamérica está ocupando el primer lugar en Centroamérica y vea que aquí se vuelve un problema y con el doctor Ricardo Sosa lo podemos conversar. Antes era El Salvador el que ocupaba el primer lugar, luego seguía Honduras y ahora Costa Rica ocupaba el quinto lugar, ahora Costa Rica ocupa el segundo lugar y El Salvador el quinto lugar. Y eso es que se tienen que afinar estrategias en materia de seguridad precisamente porque en esa percepción de la violencia, el robo, el hurto, la extorsión son de esos delitos que no llegan a muerte violenta y que le están afectando a la ciudadanía y que lo va comentando entre sus propias familias y en su comunidad y hacen que se perciba como un país inseguro a nivel municipal, departamental y hasta de barrio. Pero hay fórmulas que si El Salvador las aplicó y otros países, si vamos más allá y los revisamos, las han aplicado, que han funcionado. Entonces, ¿qué estrategia debe plantear la policía más allá de esta reducción de muertes violentas por cada 100.000 habitantes para esos otros delitos? Y que usted me los haya enumerado. Es robo, es extorsión, es el hurto, que no tenemos la certeza de que la policía los está atacando, que el mismo ejército que se ha involucrado también en funciones de seguridad da con la pieza para controlarlos. Creo que hay dos temas que unos corresponden al Estado y uno es la investigación científica criminal. Si no damos respuesta en investigación y judicialización de los casos, difícilmente vamos a poder reducir porque los criminales se andan en la calle y están a merced de cualquier ciudadano que puede ser víctima. Segundo lugar, hemos tratado el control y la disuasión del delito, pero no hemos llegado hasta el control de los barrios y colonias
que están controlados por grupos ilícitos como las maras y las pandillas, las bandas delincuenciales y los grupos de narcotráfico, que además de eso generan el miedo en la población precisamente porque ellos son los que tienen el poder en esos barrios. Y el tercer tema que no se ha abordado y que requiere también un trabajo, y ahí no solo es un esfuerzo entre las instituciones del Estado porque es una corresponsabilidad con las organizaciones, con la sociedad civil y con las alcaldías municipales, es el tema de la prevención de la violencia. Si no enseñamos que debemos conocer factores de riesgo para tener factores de protección, entonces difícilmente. ¿Y dónde lo debemos aprender eso? En la escuela, en la familia, en la iglesia y en los entornos comunitarios. Y eso tiene que ver con fortalecer capacidades, pero establecer la convivencia pacífica que necesitamos los y las hondureños para poder tener un país donde se pueda caminar libremente, donde la gente no tenga miedo y el riesgo a ser víctima de violencia en un espacio público, así como en un espacio privado como es en el hogar. Doctor Sosa, buenas noches, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos desde la ciudad de San Salvador. ¿Cuál es la etapa que están ahora? Porque sí, todas las disposiciones que se han tomado ya en esta segunda oportunidad de mando que le dé el pueblo salvadoreño al presidente Bukele es de estar sumando en positivo en materia de seguridad. ¿Para dónde van? ¿Y cuál es la recomendación para que en nuestro país también sigamos lo bueno? Buenas noches. Buenas noches, un fraterno y cordial saludo. Quiero expresar mi reconocimiento y honrar el trabajo de la doctora Migdonia Ayestas por la extraordinaria labor que desarrolla en Hispanoamérica. Es una mujer extraordinaria por medio de la evidencia, el dato científico, los indicadores cualitativos, cuantitativos que han permitido que su trabajo sea reconocido a nivel mundial y que esa dirección que ella desarrolla desde el observatorio le ha posicionado como el principal observatorio de Hispanoamérica en formulación de políticas públicas para la prevención de la violencia. Es un honor y un privilegio compartir con ella en esta noche y poder intercambiar estos conceptos, estas propuestas y estas recomendaciones para los tomadores de decisión en Hispanoamérica en función de la formulación de políticas públicas para la prevención. Se ha malinterpretado que nuestro trabajo es contar homicidios o contar muertos. Nosotros lo que hacemos es realizar un trabajo de datos científico, de evidencia, o utilizar diferentes estrategias y técnicas criminológicas con el único objetivo de proponer y recomendar a los tomadores de decisión, que finalmente son los que toman las decisiones, que puedan impulsar políticas de prevención, de violencia, de cultura de paz y erradicar esos factores antropológicos, sociológicos, culturales, criminológicos y victimológicos que persisten en América Latina. En cuanto a su pregunta, don Rosendo, quiero decirle que gracias al favor y la misericordia de Dios y el trabajo de las instituciones del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República en El Salvador se encuentra prácticamente a 5 semanas de culminar una nueva reducción de violencia homicida en su tasa por cada 100,000 habitantes y será el año en el cual El Salvador se ubicará como el país con la menor tasa de violencia homicida en todo el continente americano. Va a ratificar su posición número 1 en América Latina y la proyección, al menos voy a hablar de mis datos, de mis estadísticas y de mis proyecciones porque son de las únicas que yo puedo dar fe, fundamentado en las cifras oficiales de mi país. Y El Salvador superará sin ninguna duda a Canadá en este 2024 con la observación que Canadá no ha presentado de manera oficial
su cifra de violencia homicida para el año 2023. Lo hará hasta diciembre del 2024. Comunicación que tengo por escrito directamente de la misma casa productora de los datos oficiales de Canadá. Mi estimación ha sido que ellos por primera vez no publicaron en enero o en febrero del 2024 porque su tasa en los últimos 5 años ha tenido un incremento. Y mi proyección es que Canadá informará en diciembre del 2024 que su tasa para el año 2023 fue de 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que estaría generando un empate técnico con El Salvador. Pero de ahí hay que utilizar otros parámetros en lo cual El Salvador, debido a su población, a su territorio, utilizaría y quedaría, de acuerdo a la técnica criminológica, como el país con la menor tasa para el año 2023. Pero independientemente de qué anuncien ellos de manera oficial, para el 2024 El Salvador cerrará con una tasa que yo proyecté el 1 de abril del 2024 que podía oscilar entre 1.5 y 2.0. Cuando faltan 5 semanas por finalizar el año, la tasa cerrará entre 1.8 y 2.0. Este día nosotros registramos 113 homicidios intencionales durante todo el año 2024. El mes de noviembre, durante sus primeros 26 días, ha registrado 5 homicidios intencionales en toda la República de El Salvador. Y octubre del 2024 finalizó como el mes con el menor número de registro de homicidios intencionales en 203 años de república, con 4 asesinatos que lastimosamente los 4 fueron de mujeres, pero esto le indica el nivel de evidencia y de datos que se registran en la República de El Salvador. Pero adicional, los indicadores de los delitos de eficacia o de alto impacto, como son conocidos, de la vida y el patrimonio, también se encuentran a la baja. Aquí hay otro elemento, doctor Sosa, y quiero también el punto de vista de Migdonia y el proceso de investigación con estos índices que realmente son dignos de destacar de un país como El Salvador, porque sí es un ejemplo para el mundo. ¿Cómo está? Le reitero, háblenos del proceso de investigación, porque si bien aquí en Honduras tenemos una tasa que se redujo, la investigación de los hechos todavía nos dejan una deuda aparte. Pero ustedes, ¿cómo han trabajado o qué registros tienen de esta variable? Sin duda, el reto y el gran desafío de Centroamérica es los niveles de impunidad del delito de homicidio intencional. En El Salvador, previo a la estrategia denominada Plan Control Territorial que lidera e impulsa el señor presidente Bukele a través de las instituciones y el Gabinete de Seguridad y el apoyo de la Fiscalía General de la República, El Salvador registraba 95%, 97% de impunidad y 3% de efectividad. De cada 100 homicidios, 97 quedaban en impunidad. Y 3 no es que eran efectivos, sino que esos 3 de cada 100 llegaban a sede judicial, había una condena absolutoria o condenatoria, y agotadas las instancias y los recursos hasta la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Penal, podían incluso estos 3 casos o confirmarse o modificarse. Por lo tanto, esta tasa de impunidad ha sido revertida el año pasado, en el 2023, con todos los avances del trabajo de las instituciones del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía. Se cerró en 95% de efectividad y 5% de impunidad. Cuando faltan 5 semanas por finalizar el año, mi proyección es que para este año podemos cerrar
con un 96 o 97% de efectividad y la diferencia de un 4 o 3% de impunidad. Hay que reconocer también que esto quiere decir que de 100 homicidios en El Salvador, 96 o 97 han sido capturados sus responsables, presentados ante la justicia y se encuentran dentro del proceso de la defensa técnica, formal y material para poder ser escuchados y vencidos o absueltos en juicio. Pero esto ha sido una gran diferencia y marca un antes y un después también en la justicia y en la seguridad en El Salvador, porque en Centroamérica y en América Latina los niveles de corrupción y de impunidad que yo siempre les he denominado las hermanas siamesas, porque están en el mismo cuerpo con dos cabezas íntimamente relacionadas, se han logrado avances importantes. Y esto quiere decir que necesitamos también una mejora de buenas prácticas de compartir en nuestra microrregión, en Centroamérica, y de poder desarrollar más lazos de cooperación para poder compartir cuáles son aquellas mejores buenas prácticas que tiene cada uno de los países. Yo lamento todavía que Guatemala y ustedes como Honduras tengan, a pesar de la disminución en la tasa de violencia homicida por cada 100,000 habitantes, se está superando los más de 2,000 homicidios intencionales. Y en el caso de Costa Rica, que como decía la doctora, es cierto, Costa Rica siempre fue vista como el modelo, como la Suiza de Centroamérica, como el país que no podíamos aproximarnos, y ahora resulta que Costa Rica cierra el 2023 con más de 900 homicidios intencionales y la proyección, al menos los datos que yo tengo en mis registros, es que al finalizar octubre ya habían superado más de 700 homicidios. Por lo tanto, Costa Rica está por sostener esa tasa alta de crímenes, de delitos, y hay un problema que es bien diferente, que está vinculado a drogas, a crimen organizado, que es lo que afecta a la sociedad costarricense. Así que creo que estos niveles de impunidad es el gran reto y es el gran desafío de nuestros gobiernos en América Latina. Muy bien, el doctor Ricardo Sosa y Migdonia Ayestas con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa. Al retorno tiene la palabra la coordinadora del Observatorio de la Violencia de nuestra máxima casa de estudios. Seguimos al banquillo. Bueno, las cifras que nos proporcionaba al cierre del segmento anterior el doctor Sosa hablan por sí mismas. Sin duda, en Centroamérica, El Salvador está siendo un ejemplo en reducción de las violencias. Y eso es importante porque si tienen el 4% de impunidad, nosotros es al revés. Más o menos entre el 90 y 95% es de impunidad. Y por eso es que lo que nos está de ver el gobierno es investigación científica criminal que dé cuenta de quiénes son los responsables. Pero después, la interponer la acción penal y judicializar esos casos es lo que nos va a dar respuesta. Porque de lo contrario, vamos a tener mucho dolor, mucha lágrima de las familias esperando justicia y viendo que es lento ese proceso. Por eso es que es importante el fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado. Se requieren más policías, se requieren más investigadores, se requieren más jueces, que es lo que no tenemos en este momento como Estado, porque requiere mayor presupuesto y contratación y tener carreras judiciales, fiscales y policiales precisamente para que estos personas estén de acuerdo a la ética que corresponde sin que violen los derechos humanos y al servicio de la ciudadanía. ¿Qué tienen que ver en todo esto las leyes en Honduras? Oía recientemente a autoridades de la Policía Militar y del Orden Público por los acontecimientos que lastimosamente intervino el crimen organizado con la Policía Militar y del Orden Público y les causó bajas. Decían sus altos mandos: dennos una ley que nos permita a nosotros actuar, detener y ejecutar, y en 6 meses esto lo tenemos resuelto.
¿Es asunto de leyes o voluntad? ¿Qué han analizado ustedes? Miren, ya han tenido la ley, ya han tenido un estado de excepción, igual que tiene un estado de excepción o un régimen de excepción en El Salvador. Tiene la ley. El punto es que no es darles carta blanca para que violen los derechos humanos y que para que entren y maten. No estamos hablando de seguridad ciudadana, no estamos hablando de seguridad nacional, el enemigo interno. No, hemos dejado crecer un fenómeno y que aquí han estado las policías y los militares en esos mismos barrios y colonias donde están viviendo y han dejado pasar y han dejado de hacer. Por eso es que es importante la voluntad política. Más que una ley, más que un presupuesto, es el deseo de hacer bien las cosas. Pero aquí, en Migdonia, hay un elemento que no sé, y puede intervenir, doctor Sosa, para tener el comparativo. Y es que aquí se interviene mucho por el tema de derechos humanos. Pero en El Salvador, yo recuerdo que en su momento al presidente Bukele se le cuestionó por algunas de las acciones de su plan de seguridad. Y incluso hubo una frase que tocó a la comunidad internacional, que se los iba a mandar a ellos los antisociales, hablando de los europeos, porque él puso un alto al tema de derechos humanos. Mira, si somos un país que es respetuoso de las leyes y que hay un código penal, que hay un código de procedimientos penales, entonces hay que respetar las leyes que nosotros mismos estamos de acuerdo en que se apliquen, pero sin que se violen esos derechos. O sea, que me judicialicen sin pruebas es otra cosa. Y el tema de, por ejemplo, en El Salvador, se criticó mucho la violación a derechos humanos, pero mi pregunta siempre es, ¿cómo yo capturo 67,000 mareros en un país tan pequeño como territorialmente como El Salvador? Pero además, ¿cuántas fueron las armas que se incautaron de esos 67,000 mareros? Esa es una de las preguntas que también nosotros nos hacemos, porque yo que estoy en contra de las armas de fuego y que abogo para que haya un registro y no haya tantas armas de fuego en manos de la población, es un tema que también hay que analizar. Por eso es que voluntad política, aplicación de la ley, porque el punto de las leyes es que nosotros, vos y yo y todos los ciudadanos en este país, hemos convenido que esas normas específicas y que se apliquen a través de leyes, pero que sean instancias que corresponden, pero que nos respeten una de las principales cosas, la vida. No solo porque sí van a desaparecer, matar o agredir a ciudadanos. O sea, van a entrar a una casa respetuosos. No es que van a empezar a destruir todo o a robar todo. No, por eso es que se habla de los derechos humanos. Y estas políticas en El Salvador, doctor Sosa, ¿cómo partieron? ¿Cuál fue el punto clave para tener los resultados que hoy tenemos? El punto clave desde mi punto de vista fue el control de los centros penitenciarios. La fase 1 de la estrategia del Plan Control Territorial consistió en eliminar la señal de telefonía fija, móvil, de Internet que existía en los centros penitenciarios en El Salvador. El señor presidente lanzó una advertencia a las operadoras, a todas las operadoras de telefonía móvil. O paraban la señal o iba a quitar las antenas. Y esto siempre había sido uno de los aspectos que con el poder económico y el poder fáctico de las empresas de telefonía internacional, por supuesto que no son salvadoreñas, esto lo que generaba era miles de dólares en consumo y en facturación para las operadoras. Los pandilleros criminales, los actores delincuenciales del crimen organizado, desarrollaban todo tipo de órdenes y de comunicación desde el interior de los centros penitenciarios. El segundo aspecto que yo quiero poner en la discusión es el uso efectivo y eficiente de las fuerzas del orden público. Una estrategia basada en inteligencia y de acuerdo a los parámetros de la criminología que tienen una estrecha relación y vinculación con las ciencias policiales.
Por lo tanto, el trabajo técnico que desarrolló la Policía Nacional Civil estableciendo teorías criminológicas para ser más efectiva, más eficiente, una policía de proximidad, una policía cercana a la gente y además que toda la inteligencia, la contrainteligencia y la tecnología que se le dotó a la Policía Nacional Civil permitió establecer perfiles geográficos del crimen, enviando a la Policía Nacional Civil con la Fuerza Armada a los distritos donde se concentraba la mayor cantidad de delitos y crímenes. Eso es un cambio de paradigma y una utilización de la inteligencia y contrainteligencia policial con las técnicas criminológicas. Luego, también hay que decirlo que se había desperdiciado la alta capacidad instalada y todo el talento humano que dispone la Fuerza Armada de El Salvador y el Ministerio de la Defensa Nacional. Y además se invita a la Fiscalía General de la República que se integre al Gabinete de Seguridad, y eso era uno de los aspectos que tradicionalmente en El Salvador se habían desarrollado. Un divorcio entre las instituciones, parecía que se alimentaba una descoordinación y entre más diferencias existieran entre los titulares era mejor. Sí, un momentito, doctor. Doctor Sosa, solo permítame, porque quiero escuchar a la doctora Yestas. ¿Cómo entonces, si aquí tenemos la unidad Policía Militar y del Orden Público, que es un ente armado bien constituido a nivel de todo el país, y la policía, al menos en las principales ciudades de Honduras, donde habrá que atacar con mayor puntualidad el delito, están bien estructurados? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿O es asunto de números que no tenemos los suficientes policías para entrar en esta zona? ¿O qué sucede? Hay dos cosas importantes y ya el doctor Sosa lo decía. Primero, que hay que articular nuestras instituciones de seguridad, de justicia y además de defensa que están en apoyo a la seguridad del país. Y eso no ha pasado. El que hay en el plan, en el estado de excepción, se pidió a las empresas que cortaran las señales en las cárceles y no ha pasado. No, todavía no. Y desde ahí sabemos, igual que El Salvador, se mandan las órdenes. Viven como reyes. Y el punto de eso es que el control de las cárceles es una tarea también pendiente en Honduras, precisamente porque eso va a reducir. Y sabemos que se está avanzando, pero todavía, como digo yo, no es suficiente para ello. Y a pesar de que es la Policía Militar del Orden Público que tiene el control de las cárceles en el país. Lo otro es que no se articulan esas instituciones y hace que sean esfuerzos dispares, que crean que yo tengo que decir esto y el otro no, hasta las incautaciones y lo demás tienen que poner el logo de la institución que corresponde y no del gobierno de la República, que se vuelve un problema. Lo otro es que El Salvador tiene menor extensión territorial y Honduras tiene mucho mayor extensión territorial. Y eso hace que se requiera mayor presencia de la Policía Nacional, mayores elementos, precisamente para estar en toda la zona. Pero sin duda también la capacidad en inteligencia policial se ha avanzado, pero todavía falta mucho más. Por eso es que se requiere el presupuesto, porque necesitan la inteligencia, juntarla con la capacidad operativa que tienen estas instancias para saber dónde, porque si bien es cierto, sabemos en tiempo y en persona y en lugar dónde está ocurriendo el crimen, y hay mapas de calor incluso, cómo afecta a un municipio caliente, cómo afecta a los otros que están a su alrededor. Y se han hecho intervenciones en barrios y colonias, pero todavía seguimos siendo violentos. Obviamente, El Salvador tiene un ejemplo de que redujo drásticamente esa violencia y criminalidad, esa violencia homicida,
pero en Honduras, si bien es cierto, va en una reducción constante, hace falta mucho más. Quisiéramos que Honduras tuviera un 8.8 por cada 100.000 habitantes, como lo establece la OPS-OMS, pero todavía en esos esfuerzos progresivos se va avanzando. Hay otros temas que tienen que ver con la convivencia pacífica, precisamente porque es el segundo posible móvil que representa mayor violencia y criminalidad en Honduras. El primero tiene que ver con la criminalidad organizada y el segundo tiene que ver cómo la gente resuelve los conflictos y los resuelve violentamente, porque eso tiene que ver con mecanismos alternativos a resolver los conflictos, porque no solo es las maras y las pandillas, las bandas criminales y el narcotráfico el que está produciendo violencia. Hay que resolver, por eso es que es el tema de la prevención, hay que resolver esos otros problemas que están afectando y que causan muchas muertes violentas en el país. Bueno, uno de esos elementos que lo analizaremos después de la pausa y que nos ha llamado la atención es el nivel de ocupación que hay para los hondureños. Vamos a hablar también como está eso en El Salvador, porque un último informe que hemos conocido esta semana habla que hay más de 130,000 mujeres, estamos hablando de damas, población económicamente activa que está buscando una oportunidad de trabajo, y muchas veces cuando se revisa el actuar del crimen organizado encontramos ahora mucha participación de féminas en estos grupos. ¿Cómo puede cambiar Honduras si abre las oportunidades reales y se genera la ocupación que está demandando al menos una parte de la población? Después de la pausa tenemos aquí a nuestros invitados. Seguimos al banquillo. Migdonia, ¿cómo enfrentar este flagelo frente a esos otros elementos que usted me habla que hay que observarlos? Porque aquí nos vamos hacia la actividad de los antisociales, a el robo, la extorsión, el narcotráfico, pero estamos creando las oportunidades para que esa población económicamente activa se ocupe. Sin duda, la respuesta es no y categórica. ¿Por qué? Porque para lo que producimos las personas en Honduras es para que migren y que nos manden las remesas. En ese informe de las 130,000 mujeres que están desocupadas, las que están ocupadas, yo leía que el 13% de esas mujeres, el 13%, no recibe la misma remuneración en comparación con los hombres. Y esto es grave porque eso tiene que ver con la forma diferenciada que nos tratan a las mujeres y a los hombres. Y eso se vuelve un problema cuando lo vemos en los tipos de violencia, en estos 16 días de activismo que estamos, los tipos de violencia que más afectan a las mujeres. Y es que el patriarcado, el androcentrismo afecta y hace que las mujeres crean que, o los hombres más bien, crean que las mujeres son las sujetas, las sumisas, las que ellos pueden mandar y que tienen el control. Y por eso es que muchas mujeres son víctimas de violencia sin decirlo, sin manifestarlo, sin denunciarlo. Y ahí es donde se vuelve un problema. Por eso es que el acceso a la educación, a la salud, es otro de los temas que también hace falta, porque los factores estructurales que propician la violencia, como es la pobreza, la falta de fuentes de empleo, el accesar a empleos de calidad y bien remunerados, la proliferación de armas de fuego y esas violencias que se viven, nos afectan a todos y hacen que seamos un país violento sin estar en guerra. Usted me habla de la denuncia. Advierten los procesos de investigación que ustedes los plantean de forma científica que sigue existiendo el temor, el miedo para presentar el hecho ante la autoridad, porque sabemos que viendo el territorio nacional frente a lo de El Salvador, frente a lo de Costa Rica, por citar los territorios que cubren las autoridades, Honduras es mucho más extenso, pero al tener la denuncia activa, la queja, la presentación del hecho puede contribuir a la policía, pero lo están haciendo y no solo me quedo con el tema de las mujeres, en términos generales la población lo hace. Es que el problema, imagínate que si tuvieran que investigar los 87,000 homicidios que se han registrado en los últimos tiempos, que si tuvieran que investigar tantas denuncias, que
se presentan ante la autoridad, rebasaría la capacidad del sistema. Y eso se vuelve un problema, por eso es que muchos de los casos no se investigan. Y por eso es que es importante presupuesto, como ya lo decía, pero el recurso humano capacitado, investigadores criminales, jueces, fiscales, defensa pública, para que puedan avanzar con muchos de estos casos. No se van a investigar de por sí y solos. Si un investigador criminal tiene 600 casos en investigación, no le ajusta los 365 días del año para poder desarrollarlos y tendría que investigar y mandar a la fiscalía un expediente diario. Un investigador en Honduras, ¿cuántos casos carga bajo su responsabilidad? La última investigación que se realizó en el UTPAS, en la universidad, establecía que en promedio son más de 300 casos los que un investigador tiene en sus carpetas investigativas y que no da cuenta mucho de esos procesos precisamente porque no le da el tiempo para poder desarrollar todas las investigaciones. Y la media, porque esta es casi la misma carga que tiene el fiscal que investiga también y que presenta el hecho, el que juzga. Pero si vamos a la media que mandan los organismos internacionales, ¿debe tener en qué promedio están? Ahorita no recuerdo, pero es más o menos el 150 casos por investigador. Pero el punto de esto es que el problema es que primero hay que investigar para después judicializar. Y si no hay investigación sustentada con pruebas indubitables, entonces difícilmente vamos a llegar a una sentencia y muchos de los que son agresores, victimarios, quedan en libertad y siguen ampliando esa cadena de muertes y de lesiones que cometen a diferentes personas. Muy bien, quiero agradecerle a la doctora Migdonia Ayestas que nos ha acompañado, tiene un compromiso que cumplir. Y nosotros nos vamos a quedar con el doctor Sosa en esta parte final para continuar revisando estos cuadros que nos ponen en perspectiva cómo está la seguridad en la región. Hablamos de El Salvador, de Honduras, de la situación de Costa Rica y un poco de Guatemala. De Nicaragua poco se tiene por la forma en que maneja la seguridad del régimen. No hay registros suficientes que den cuenta de, y transparentes además, que den cuenta de lo que está pasando en Nicaragua. Sabemos que por lo que nos llega a Honduras, que también el tráfico de drogas se vuelve un problema, está traficándose, hay muertes violentas, pero la información no es lo suficientemente objetiva para poder analizar Nicaragua. Muy bien, gracias a Migdonia. Doctor Sosa, un elemento que puede resultar clave es el uso de las tecnologías. Parece que estamos con enormes debilidades a nivel de los procesos de investigación del país para entrar a la misma. Seguimos con usted. Yo creo, don Rosendo, que usted está abordando uno de los aspectos que son todo un desafío en América Latina. Y nosotros lo hemos podido corroborar acá en El Salvador a través de la fase 3 que se denomina modernización, donde llegaron los recursos, llegó la tecnología y llegó todo este equipamiento que necesitaba la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada de El Salvador y la Fiscalía General de la República. Y eso también lo aplicamos en el nuevo penal de máxima seguridad en Tecoluca, San Vicente, donde es no solo el centro de confinamiento de máxima seguridad más grande del mundo, sino el que dispone de la mayor tecnología para el tipo de cabecillas y el tipo de criminales condenados que se encuentran en el SECOT. Hay una aplicación de software, de tecnología, de inteligencia artificial, de protocolos y procedimientos operativos normales, combinando la tecnología con el talento humano altamente calificado y preparado. Por eso, don Rosendo, siempre mis respetuosas sugerencias para el Estado hondureño son parte de lo que ya vimos en el primer segmento, pero además tiene que haber una revisión, una congruencia de las leyes de la República de Honduras para la criminalidad actual, no como sucedió en El Salvador con Código Penal
y Código Procesal de 1998 que fue comprado de otros países, que fue Es decir, como usted... un marco, como una ley tipo para América Latina, y eso es parte del daño que persiste en la mayoría de países. Es decir, usted sí recomendaría y le apostaría porque haya una revisión de la nueva forma en que se ha estructurado el crimen organizado para atacarlo por ahí. Bajo ese concepto hay que cambiar leyes. Por supuesto, aquí en El Salvador, lastimosamente, internacionalmente se quiere vender la idea del régimen de excepción, que por supuesto ha sido una herramienta constitucional que ayudó y que potenció la estrategia del Plan Control Territorial. Pero lo más efectivo y la mayor reforma desde mi punto de vista es la de el Código Penal, Código Procesal Penal y leyes especiales contra el crimen organizado. Ahora están diseñados por salvadoreños, por salvadoreñas y no por ningún otro país, ni ningún otro consultor, ni un gurú penal, ni un gurú de seguridad. Estas decisiones nos corresponden ahora a las y los salvadoreños. ¿Cómo han manejado, cómo se manejó el tema de derechos humanos? ¿Y cómo han ido en el proceso de la aplicación de esta ley de control seguridad de la administración Bukele, realizando las modificaciones? Porque lo que pasó hace un año atrás es diferente ahora, donde ya se produjeron muchas más detenciones que las del 2023. ¿Cómo ha sido ese proceso evolutivo? Bueno, sin duda, lo que ha sucedido es que hay instituciones internacionales y hay financiamiento de organismos internacionales para algunas ONGs que trabajan en defensa de los derechos humanos. Por supuesto que continúan ese trabajo con toda libertad, continúan emitiendo opiniones, reportes, pero la política criminal del Estado salvadoreño ahora tiene un cambio de paradigma. Las víctimas están al centro, la sociedad está al centro y se cumple la Constitución por primera vez, ubicar al centro de las políticas públicas a la persona humana, prevaleciendo los derechos de la población. Por lo tanto, el trabajo de estas instituciones, los reportes continúan, pero el trabajo y este día en El Salvador se ha emitido una nueva encuesta de opinión. 9 de cada 10 salvadoreños apoyan la estrategia del Plan Control Territorial. 9 de cada 10 salvadoreños apoyan el régimen de excepción y 9 de cada 10 salvadoreños le piden y le exigen al presidente Nayib Bukele que continúe con la política y que gane y que se agencie la guerra contra las pandillas. Ustedes observan en pantalla los indicadores criminológicos de la República del Salvador. Este es el gráfico de homicidios del periodo de enero a noviembre. Las barras en color azul representan el año 2023 y las barras en color verde representan el 2024. Ahí puede ver un eje transversal horizontal que nos da el indicador interanual que las barras verdes están por debajo de las barras azules y por ello hablaba de el nuevo registro histórico de violencia homicida que El Salvador va a imponer el 1 de enero del 2025. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Está con nosotros el experto en temas de seguridad, Ricardo Sosa, desde El Salvador. En breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo. Doctor Ricardo Sosa, El Salvador construyó una mega cárcel. Ahí están los detenidos que entran en acción las fuerzas del orden del plan Bukele y se procede a su aprehensión. Solo un comparativo, en nuestro país está en proceso de adjudicar la construcción de un penal de máxima seguridad. Se habló de las Islas del Cisne, un lugar muy distante de la geografía nacional. Ahora se está planificando llevar este centro de reclusión
al sector de la Mosquitia. También está retirado de el resto del país. Si bien está dentro del territorio nacional, solo se puede llegar por la vía aérea o marítima. ¿Son los lugares ideales desde la óptica de un experto la construcción de penales en estos sitios, o hay que buscar en un lugar donde se tenga mayor control? ¿O cómo funciona esto? Cuando hablábamos a inicios del año, don Rosendo, en uno de los programas donde discutíamos estos temas, yo le dije que el SECOT, que es la prisión de máxima seguridad construida en el ejercicio del presidente Bukele, se construyó en 8 meses y tiene más de 30 manzanas de extensión. El muro perimetral son 2 kilómetros. Tiene 8 grandes naves para 40,000 privados de la libertad. Me parece que ya se fue todo el 2024 y todavía Honduras está en planificación y todavía no ha desarrollado el proceso de licitación, de adjudicación. Por lo tanto, me parece que va a pasar todo el 2025 y no tendrán ese penal. Pero más importante que el penal es cuál es la estrategia, cuál es el plan, hacia dónde el gobierno de la República de Honduras dirige su política criminal y su estrategia. De igual manera, el SECOT, el penal de máxima seguridad, es para pandilleros criminales condenados. No van allí los que están siendo capturados, sino los que ya van en condena, y por las reformas que yo le explicaba al Código Penal y Código Procesal Penal, la nueva legislación tipifica con 20 años el delito de agrupaciones ilícitas. Y si son cabecillas, lleva un agravante. Y ese es un primer delito, pero luego vienen los homicidios, los desaparecidos, las extorsiones, las privaciones de la libertad, los desplazamientos forzados. Esto es parte de la reforma fundamental que requiere una unidad en el Estado hondureño. De lo contrario, no lo van a lograr, no lo van a conseguir. ¿Y cómo valorar, doctor, y cómo valorar las acciones que se emprenden? Porque en nuestro país se está bajo un estado de excepción y la actuación para la policía y la policía militar del orden público ahí está. En El Salvador se inició de igual forma, y porque allá sí se ven resultados y aquí todavía estamos en un proceso de acomodo. Y aquí lo vamos a ver en los números que usted nos ha proyectado. Porque acá, antes del régimen de excepción que fue aprobado el 27 de marzo del 2022, ya había una estrategia que se denomina Plan Control Territorial, que inició en junio del 2019 y que ya había generado resultados. Ya el índice de homicidios estaba en 0.3 homicidios diarios previo al régimen de excepción. Entonces, lo que sucede es que debe de existir esa política criminal, ese cambio de líneas del Estado hondureño, y cuál es el plan, cuál es la estrategia, hacia dónde apunta la seguridad nacional y la defensa nacional en función de establecer a las y los hondureños al centro de estas políticas. Luego, estos planes también requieren de financiamiento. Por eso le digo que requiere de unidad de Estado. Debe de existir este tipo de trabajo que lo hemos platicado y se va todo el 2024 y no veo mayores avances. Ahora, yo quiero diferir con usted en un sentido. El régimen de excepción en El Salvador no opera como en Honduras. Yo se lo dije a usted a inicios del año, que no me parecía que era la mejor decisión estados de excepción focalizados como los implementaron en Honduras, porque lo que hicieron los criminales, los pandilleros y los delincuentes fue moverse de departamento y dejar donde funciona y donde operaba el régimen de excepción, lo dejaron vacío, y el crimen y el delito se movió a otras zonas de la República de Honduras. Ese es uno de los cambios fundamentales, y luego también tiene que haber una depuración
en las fuerzas del orden público, porque de lo contrario no hay una generación de confianza en la sociedad para fomentar la denuncia. Y eso es estrictamente la base de la contribución y del aporte ciudadano para que la inteligencia y la contrainteligencia hondureña pueda confirmar dicha información. Y ahora nosotros lo vemos en los resultados. Yo le presento el reporte al 25 de noviembre del 2024. Este reporte incluye del 27 de marzo del 2022 al 25 de noviembre del 2024. Más de 83.702 registros de pandilleros capturados y que se encuentran detenidos. Son más de 4.504 armas de fuego incautados solo en este periodo, más de 10.178 arrebatados al poder de la estructura de las pandillas, más de 21.467 dispositivos y terminales móviles, más de 5 millones de dólares de los Estados Unidos incautados al momento de los allanamientos a los pandilleros y 28.7 toneladas de incautadas de droga que representan una cantidad de más de 600 millones de dólares, lo cual es un impacto al crimen organizado, es un impacto a las finanzas criminales de la pandilla. Hay un desquebrajamiento de la operatividad, del mando control y también de la fuente de reclutamiento. En El Salvador ya no paga ser sicario, ya no paga ser asesino, ya no paga ser gatillero, ya no paga ser extorsionista, ya no paga ser pandillero, porque ahora la posibilidad de ser capturado oscila entre 96 y 97%. Doctor, un Esa elemento. es la efectividad de una política criminal verdaderamente disuasiva. Un elemento de todos estos números, de estos datos que nos ha compartido, cuando se trata de actividades desarrolladas por la policía y que les permitió la detención, el comiso, ¿para dónde van estos recursos? Estamos hablando allí de vehículos, no sé si dentro de las armas hay armas de uso oficial que en su momento llegaron a manos de Lampa, y el efectivo va directamente para que la policía decida si los puede usar o no, o el Estado como institución es el que asigna. Porque este es otro gran problema que muchas veces pasa, que aquí en Honduras la policía actúa, hace decomisos, pero al final quien toma decisiones sobre una actividad que fue de la policía es el Estado, por ejemplo, en la asignación de vehículos. Don Rosendo, acá en El Salvador, la Policía Nacional Civil, con el apoyo invaluable de la Fuerza Armada, desarrollan las incautaciones, los operativos, los allanamientos. Inmediatamente son puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía de manera inmediata hace el trámite ante los juzgados contra el crimen organizado para que esos recursos vayan en función del combate a las pandillas criminales, al crimen organizado, a la delincuencia. Los recursos que le pertenecían al mal, a los criminales, ahora están siendo utilizados en su contra. Esa es una de las modificaciones y de las reformas judiciales a las leyes de la República que han sido diseñadas por salvadoreños para enfrentar los problemas de criminalidad de la presente década, no de códigos que estaban diseñados en Europa y que funcionaban para otras latitudes. Yo, con todo respeto, le recomiendo al Estado hondureño que haga una profunda reflexión de inmediato sobre su código penal, sobre su código procesal penal, sobre leyes especiales, y que ustedes como hondureños tomen las decisiones que estimen convenientes de acuerdo al impacto criminal y delictivo contra la sociedad hondureña.
Doctor, le agradezco por su tiempo y sus aportes. Siempre es un gusto conversar con usted. Don Rosendo, muchas gracias por la invitación. Estamos siempre a la orden. Quiero bendecir la vida de la República de Honduras, de todas las y los televidentes y cibernautas de esta gran cadena televisiva y de multiplataformas. Que el Señor les entregue la victoria, que logren esos objetivos y que las proyecciones de la doctora Ayesta sean una realidad y logren por primera vez esa disminución en la tasa de violencia homicida, pero también que el Estado hondureño pueda unirse y que pueda existir la voluntad política de todos los sectores, de toda la sociedad hondureña y que se opongan a estos grupos de poder fácticos que posiblemente están siendo ese tapón para que las y los hondureños puedan disfrutar de una ruta que les permita un mejor futuro, que el 2025 sea un mejor año para la República de Honduras. Los esperamos en El Salvador. Aquí estamos a la orden. Nuestra república les espera para que puedan venir de vacaciones, para que puedan venir a constatar y que se den cuenta que aquí hay libertad de movimiento, hay libertad de circulación y que los remanentes de las pandillas criminales están siendo perseguidos por el brazo de la justicia. Y desearles también a todos los titulares y funcionarios de la seguridad en Honduras que puedan continuar con los planes de seguridad y que sean efectivos. Que Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias. Igual para usted y para los hermanos de la República de El Salvador. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.